Hoy les vamos a hablar sobre el electromagnetismo, que es una relación que precisamente entre la electricidad y lo que ocurre con el magnetismo. Tenemos en este caso, en lo que hablamos según los laboratorios, tenemos tres leyes. Tenemos la ley de Ampere, la ley de Faraday y la ley de Lenz. ¿Qué nos dice la ley de Ampere? Ella dice que una corriente eléctrica genera un campo magnético a través de un conductor. Lo contrario nos dice la ley de Faraday. Él dice que la variación del flujo magnético o de la corriente puede generar una fuerza eléctrica o electromotriz. Además de esto tenemos la ley de Lenz, que él dice que la corriente inducida se opone a la causa que lo produce. Y esto nos ayuda en las aplicaciones, ya que hoy en día tenemos motores eléctricos, generadores eléctricos, transformadores, y estos laboratorios nos ayudan un poco a entender más el funcionamiento de estos. Bueno, ahora les hablaremos sobre el experimento de Joule. El experimento es llamado corriente de Joule, que es una corriente de frenado magnético. Bueno, en este experimento utilizamos un sistema con imanes y diferentes paletas metálicas. Cuando las paletas metálicas entraban en el campo producido por estos dos imanes, se creaba un sistema de inducción por las corrientes eléctricas dentro del metal de las paletas. Estas corrientes generaban un campo magnético opuesto al movimiento, produciendo así un efecto de frenado magnético en las paletas. También hicimos diferentes comparaciones dentro de las paletas y observamos cómo fue el comportamiento de este efecto en las diferentes características de las paletas. Listo, aquí podemos ver los análisis de los resultados que tenemos en el laboratorio. Mi compañera decía que las paletas se iban reduciendo según ciertas cosas, digamos la lisa era una superficie continua, entonces ella tuvo mayor zona de frenado y un menor desplazamiento. Además, la de las pocas ránulas que tenían una ránula un poco más alta pero más separadas. Entonces ella tuvo bastante frenado, pero fue un poco más intermedio que la que tenía varias ránulas, pero múltiples, más seguidas, que tuvo un menor frenado y además un mayor desplazamiento. Entonces esto obedece a la ley de Fourier, ya que este confirma el comportamiento de la ley de Lenz, que establece que toda corriente inducida se opone a la que la produce. Entonces, un ejercicio de la vida cotidiana podemos verlo también en los trenes que viajan a alta velocidad, ya que ellos usan un frenado magnético con placas metálicas, sin contacto físico, como dice aquí. Sin desgaste metálico, lo que la superficie continua minimiza la corriente por calidad y el frenado. Bueno, ahora hablaremos sobre el experimento número 2. Este fue el experimento de eléctrica. En esta práctica estudiamos cómo una corriente eléctrica puede generar magnetismo. Para esto utilizamos un electroimán conectado a una fuente de corriente. Cuando al estar conectado, este circulaba corriente por todo el recipiente, lo cual hacía que generaba campo magnético alrededor del núcleo metálico. Luego de esto, acercamos diferentes materiales metálicos al núcleo para observar cuáles eran atraídos por el electroimán. También agregamos limadura de hierro alrededor del electroimán y observamos las líneas de campo magnético que se generaban a partir de este. Ahora vamos a hablar sobre el experimento número 3. Este experimento trata de los campos o inducción electromagnética. En este experimento se utilizaron los siguientes componentes: una bobina primaria, que es una bobina de entrada, una bobina secundaria, que funciona como bobina de salida, y un núcleo metálico común. Bueno, para esto utilizamos bobinas con diferentes cantidades de espiras, una de 400, una de 800, una de 1600 y una de 3200 vueltas. Una de estas bobinas
como bobina primaria y la otra como bobina secundaria. Cuando circulaba corriente en la bobina primaria, se generaba un campo magnético en la otra bobina, que induce un voltaje en la bobina secundaria. Ahora vamos a mostrar la fórmula que explica la relación que hay entre las espiras y el voltaje. ¿Qué nos quiere decir esta fórmula? El voltaje de entrada sobre el voltaje final es igual al número de vueltas de entrada sobre el número de vueltas final. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una relación directamente proporcional entre estos dos, ya que si yo aumento el número de vueltas de entrada, el voltaje va a aumentar, y si yo disminuyo el número de vueltas de entrada, el voltaje va a disminuir. Aquí realizamos una pequeña tabla donde nos mostraba el número de vueltas que tenía cada bobina y un voltaje medido. Entonces, vean que aquí teníamos el número de vueltas inicial y luego el número de vueltas, el primario y el secundario. Entonces, esto aquí nos muestra si es elevado o no. Entonces, miren que aquí en este disminuye, ya que el primario es menor que el secundario. Entonces va a ser un reductor de voltaje, nos va a reducir el voltaje. Entonces, vamos a ver un ejercicio un poco más práctico de lo que nos explicaba nuestra compañera. Entonces, vamos a tener un número de vueltas secundario y un número de vueltas primario, un voltaje primario y un voltaje secundario, ¿verdad? Entonces, nuestro voltaje primario vamos a tomar el que nos otorgaba la máquina, que va a ser de 12 voltios. ¿Listo? Ahora, nuestro número de vueltas secundario vamos a poner 800, que era una de las vueltas que tenía en el laboratorio. Y nuestro voltaje nuestro número de vueltas primario vamos a colocar 400, que era una también de lo que nos otorgaba en el laboratorio. ¿Listo? Ahora vamos a despejar BS. Entonces, BP pasa acá al lado, ¿verdad? B secundario. Entonces, el número de vueltas sobre el número de vueltas secundario sobre el número de vueltas primario por el voltaje primario. ¿Listo? Simplemente reemplazamos, ¿verdad? Entonces sería el número de vueltas secundario es 800 sobre el número de vueltas primario 400 por el voltaje primario, que era de 12 voltios. Entonces BS es igual a 800 sobre 400 nos da 200, ¿verdad? Por el voltaje, que es 200, el voltaje, el número de vueltas nos da 2 por el voltaje, que es 12. Entonces BS va a ser 24, ¿verdad? Desde el voltaje secundario vemos que aumentó hasta un doble por el número de vueltas. Bueno, ahora pasaremos al experimento número 4, que es el de la ley de Biot-Savart. En esta práctica verificamos experimentalmente la ley de Biot-Savart. Se utilizó un sensor de paso conectado a un carrito móvil para medir el campo magnético alrededor del conductor, por donde circulaba corriente eléctrica. Bueno, mientras el sensor se desplazaba alrededor del conductor, el software de paso nos registraba la intensidad del campo magnético en diferentes posiciones, dándonos como resultados una gráfica la cual se podría ver relacionada de campo magnético con la posición. Finalmente tenemos la ley de Ampère, que tenemos un toroide y un selenoide. En el selenoide, y al igual que en el toroide, derramamos un poco de limadura directo sobre ellos. Aplicamos un poco de vibración sobre donde estaban apoyados y ellas nos mostraron directamente las líneas del campo. Podemos ver que en el toroide las líneas del campo quedaron muy distribuidas como dentro de los radios de los anillos, pero no hay casi nada de campo fuera de él. Mientras que en el selenoide, él sí almacenaba
más alrededor de los anillos y pues esto nos hace ver que el selenoide tiene un mejor comportamiento en el campo magnético, almacena mejor las cargas.